voy a comentaros sobre todo la raíz etimológica de lo que son las cosas. Es decir, la palabra comunicación, y estamos hablando de la comunicación antigua, ¿vale? Significa, como todo el mundo sabe, con, juntos, mun, que viene de lo que sería la raíz mei indoeuropea, es intercambio, y mu significaría contexto del intercambio, la situación. Esto es lo que significa realmente comunicación. Y después podemos hacernos bajas, lo que queramos. Pero quiero decir, fundamentalmente es esto. Juntos, en una situación, intercambiamos un bien. No solamente un bien, también podemos intercambiar cargas. Porque la comunicación significa participación también, formar parte de. Realmente comunicación y comunidad es la misma palabra. Realmente es la misma palabra. Cuando hablamos de comunicación comunitaria, por ejemplo, estamos redundando. Hacemos un intercambio sobre intercambio, ¿cómo? ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué la comunicación se ha convertido en lo que es hoy? En una palabra, evidentemente, digamos, franca para todos. Cuando realmente no existe comunicación en nada, acabo de decirlo antes. La comunicación simplemente se ha convertido en un teatro de apariencias, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, para conseguir lo que sería una comunicación es dificilísimo hoy en día comunicarse con alguien. Muy difícil, muy complicado. Y sobre todo cuando tratamos con grupos que llamamos de atención social prioritaria. ¿Vale? Es complicado. Bueno, eso por la experiencia que tengo yo de trabajar con esta gente, quiero decir. Comunicar significa, evidentemente, primero, como había dicho alguien por ahí antes, escuchar. Si no escuchas, no hay comunicación posible. Porque entonces estás imponiendo cosas, imponiendo reglas, imponiendo dispositivos. ¿Para qué? Para que los políticos se sientan contentos y en un momento dado digan, concho, hemos hecho algo por esta gente. No tiene nada que ver. La comunicación no tiene nada que ver con esos procesos. Para nada. La comunicación es mucho más simple, es estar juntos, no ser juntos, estar juntos. Compartir lo que sería el momento, la situación, físicamente. Porque por internet podemos hacer también eso, pero evidentemente estamos contactando, no estamos comunicando. Bien, entonces, digamos que comunicación yo siempre hago una reversión. Una reversión de la palabra, es acción en común. Y esto ya significa algo más. Significa que todos nos movilizamos para hacer algo que nos interesa a algunos. Algunos por lo menos de los que están moviéndose. A lo mejor no a todos. Porque siempre hay instinto gregario en la comunidad. Si hay un impulso, una palabra que mueva o que promueva, que conmueva a la gente, evidentemente la gente se da. ¿De acuerdo? Porque está en el espíritu humano seguir. Los han aprendido, los han enseñado a seguir. Bien, la acción en común hoy por hoy evidentemente significa esto. Generar una política. Pero, ¿qué significa política? No la política de una democracia representativa, por ejemplo, o del Estado franquista, evidentemente no. Significa una política de la polis, es decir, de construir, no de construir, sino construir, de construir la ciudad. La ciudad, evidentemente, es el mundo, ¿vale? Es un mundo, que también está aquí, mundo. ¿Veis? Mundo. El mundo es estar juntos en un sitio, en un universo, en un planeta. Es muy simple, ¿no? Todo eso parece muy simple, pero es un sistema muy complejo. Alguien hablaba ahí de comunicación y medios, no tiene nada que ver los medios con la comunicación. Los medios convencionales, los medios de masas, ¿no?, han hurtado la palabra comunicación a la gente. Han distanciado, se han convertido en distractores para separar a las personas, para no comunicarse. Por eso son medios intermedios, pero además intermedian de una manera, evidentemente, que interesa a aquellos que tienen el poder sobre esos medios. Sean quienes sean. Esta es la idea que tenemos nosotros, por ejemplo. O sea, a la hora de construir
una política y tal, los medios muchas veces no nos sirven, o sí, pero simplemente para difundir aquello que pensamos, pero no para construir una polis, porque los medios no están construyendo la polis, están construyendo lo que sería un mundo o un imaginario como una mercancía, fundamentalmente como una mercancía. Y cuando hablamos de intercambio, no estamos hablando de mercancía. Estamos hablando de sentimientos, como decía antes por ahí, de sentir el diálogo, de sentir la deliberación, y estamos evidentemente tratando de comprender, aunque eso de empatía a mí no me gusta nada tampoco, tratando de comprender qué le pasa a la otra persona, qué precisa, qué necesita de nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, esto parece sencillo, y cuando hablamos de comunicación siempre estamos con la misma gaita, la misma maldita gaita. Emisor, mensaje, receptor. Y además lo ponen así, en horizontal. Hay que tener regalos, ¿no? Normalmente, lo que ellos quieren decir es emisor, mensaje, receptor. Pero este señor de aquí no puede devolver el mensaje. Nunca puede devolver el mensaje. Los medios convencionales. Cuando hablamos de investigación, que es la prioritaria, ¿no? Es el objeto de estudio máximo. Cuando hablamos de medios de comunicación, estamos refiriéndonos siempre a la investigación en medios de comunicación de masas, que como saben ustedes es el campo prioritario de los estudios de comunicación. Por lo tanto, es un problema. Tenemos un grave problema. Es decir, nos han hurtado la comunicación tanto a nivel personal, a nivel social y también a nivel académico, lógicamente. ¿Cómo no? Bien, entonces, como decía Caprún, porque esto es una significación de Caprún, de Marie Caprún, decía, no, ustedes cuando hablan de información, ¿no? O cuando significan tratan de relacionar comunicación e información y confundir ambas, ustedes lo que hacen es esto: el emisor emite un mensaje verticalmente a lo que sería un receptor. El receptor tiene las cartas al director, a lo mejor, ¿no? Y claro, es muy difícil llegar. Normalmente, horizontalmente, debería de ser, y no tampoco es así, emisor, diálogo, receptor. No mensajes, sino diálogo, intercambio. No mensaje, intercambio. Por Dios. ¿Vale? Y esto evidentemente no es un plano solamente horizontal, para nada. Está en un plano circular. El emisor y el receptor pueden estar en cualquier momento y en cualquier sitio. Y el diálogo puede estar acá. Y no tiene por qué ser tampoco circular, sino realmente es una espiral. La comunicación nunca acaba. Ni empieza ni acaba en un emisor ni en un receptor. Está ahí, para ser utilizada. Y es lo primero. ¿De acuerdo? Bien. Luego esto lo hablamos. Entonces, con esto que acabo de decir, recogen ustedes en sus posis otra vez y vuelven ustedes a reelaborar el discurso. No, i de nous també, no? De mitjans, no? Pues, amb gestos o amb paraules, acció, pensament i comunitat, era una altra cosa que teníem, intercanvi, no? I en relació al diàleg, el punt aquí que ens creava una situació era relació horitzontal. Què és? Clar, perquè estaves parlant de... És un imaginari. És un imaginari, claro, però no. No, perquè si no hi ha aquesta relació horitzontal, no hi ha capacitat, no hi ha possibilitat de diàleg. I ho podem dir, o sigui, des de... Digamos que la horizontalidad simplemente es un dispositivo para captar en un momento dado, en una situación dada, lo que sería una comunicación. Hablemos de eso. Vale, pero no... Académico. Académico, claro. Haciendo un discurso académico. Pues, vale, desde lo académico sí, La pero... horizontal, No nos sirve. como geometría de la comunicación, de lo común, lo horizontal simplemente es un dispositivo que, para hacer una foto exacta de ese momento, de esa situación comunitaria. Porque la comunicación, como hemos hablado antes, es una nube, realmente es una nube. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y escogemos, y hablamos, bueno, a veces lo escogemos, a veces nos dirige. Sí. Lógicamente, la comunidad muchas veces nos dirige.
la comunidad que llevamos dentro del proceso de inmigración nos dirige. Claro, y haremos como gallegos, como decían varios pronuncias, vivamos como gallegos, ¿no? Actuemos como tal o actuemos como sea. Porque aquí, por ejemplo, yo, por ejemplo, en América Latina, cuando voy soy español y europeo. O sea que muchas veces incluso tengo mis problemas, ¿no? De adaptar, ¿no? Claro. Pero es que precisamente es en relación a esto, porque desde este lugar de teórico no nos sirve a mí, o sea, no nos sirve la academia y este tal discurso de la academia, porque también es el tema de relación horizontal. Nosotros lo hablábamos, bueno, porque con los compañeros de Ciudad Meridiana que trabajamos y también con otras compañeras, pues eso. No hay un diálogo, no puede haber un diálogo si la persona con la que estás hablando no es una relación de horizontalidad. Y esto nos pasa un montón en los movimientos sociales, desde los movimientos del que sea y en relaciones con instituciones, lo que sea, pero también con las personas directamente. Porque yo puedo estar hablando con Alfredo, con ella, o con él, o con él, o con quien sea, si la relación de horizontalidad no está, o no hay una intención de hacer esta relación de horizontalidad, no hay posibilidad de que tiene que haber intención. Entonces, pero claro, por las dos partes, si no, no. Claro, bueno, pero por las dos partes desde un lugar de yo, pues, persona migrada, racializada, etcétera, 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 que no soy yo personalmente, pero poniendo este ejemplo, no puedo tener una relación, un diálogo con una persona y hablando desde un pensamiento, por ejemplo, decolonial o más que sí. No puedo tener un diálogo con una persona que además no acepta en absoluto mi visión, mi punto de vista. Claro. Entonces, por eso es la cosa que poníamos aquí ahora de relación horizontal. Y entonces, vale, puede ser el diálogo circular, como hablabas, pero también para mí esto es como que no existe. Estamos hablando de geometrías, estamos hablando de imaginarios y supuestos que estamos haciendo en la cabeza, tanto sea académico como que no. Es decir, el diálogo es posible con aquellas personas que es posible hacer el diálogo, con otras personas es imposible hacer el diálogo. Está claro, es que es muy difícil. O sea, la comunicación en sí misma, decía antes también, que no existe realmente. Existe en la medida en que nosotros queremos comunicarnos y que nos aceptan la comunicación, porque si no, no existe. Es un abstracto, una certeza, ni siquiera es un concepto. Bien, sí. No, yo no sé si. Sí, me ha impactado un poco lo de la comunicación no existe porque llevamos un montón de años trabajando en comunicación y es un poco putada que no lo diga. Pero voy. Pero me parece que, o sea, tiene mucho sentido, porque cuando dijiste nadie me está escuchando, tal, estoy aquí de profesor, eso es como un ejemplo muy tonto, porque en términos generales te estamos escuchando. Pero es verdad que la comunicación es como una utopía y bueno, a lo que llegamos es como realmente es un deseable, es un sueño, es un imaginario, un deseo, pero realmente es muy difícil. ¿Cómo? Proceso existencial, es lo que habíamos dicho. Claro, entonces terminamos por ahí hablando de extraterrestres y de planetas. No, porque realmente lo que estamos haciendo hoy aquí estamos hablando de extraterrestres. Pues porque si tú hablas de comunicación normalmente en una academia, porque estamos hablando de comunicación. No estamos hablando de comunicación interpersonal. Claro, llegamos hasta los extraterrestres. O de comunicación comunitaria, ¿qué carajo es esto, no? Sí, llegamos a los extraterrestres porque pasamos que los delfines se comunican y los elefantes se comunican ¿no? Y comenzamos a hablar de un mundo y de un planeta y que los indígenas hablaban del universo. Hablan Gina Fronk y cómo se comunican las abejas, las hormigas, los delfines. Claro, y lo que entiendo es que en una comunidad, lo que decía Raquel, es verdad que el deseable es que estemos todos como al mismo nivel para poder, pero siempre hay relaciones de poder, o sea, tú eres el profesor y nosotros vinimos a escucharte, con lo cual horizontal nunca va a poder ser. Es que tiene que ver con esto. Tiene que ver con el ideal que queremos construir y entonces nos podemos comunicar. Claro, pero como cada uno quiere construir un mundo como quiere, es muy jodido. Pero por eso existen las normas. La comunidad, con respecto a la comunicación, significa que hay unas normas. Hay unos códigos, pero también hay unas normas. Ser catalán no es lo mismo que ser gallec, por ejemplo. O sea, evidentemente, y tú tienes un sentido de propiedad acerca de tu entorno, cuando muchas veces no eres propietario absolutamente de nada. Y hay muchos problemas también con el populismo, sobre todo el populismo.
creencias que se estimulan precisamente por eso, creando diferencias. La comunidad, en un momento dado, es expresión de una diferencia. No solamente estar juntos, sino que esta es nuestra comunidad y aquí es la otra. Nos diferenciamos, lo acabo de hacer ahora. No es lo mismo ser gallego que ser catalán. Sí, como la identidad. Sí, bueno, identidad ya tiene otras cosas. No, porque si estamos hablando de comunidad y identidad, estamos hablando de enrage and more confusion. Estamos hablando del problema alemán, igual que por una comunidad, por la creación de una comunidad aria. Se hizo lo que se hizo. Y esto ha, en un momento dado, abierto una brecha muy grande en el pensamiento occidental. Porque el pensamiento occidental, donde empieza a quebrarse, ahí. O sea, eso de crear comunidad no es tan bonito. Puede que no. Y que tiene su parte positiva o negativa. Si vamos en términos de bien y de mal. No es más bien nietzscheano esto, ¿no? Más allá del bien, más allá del mal. La comunidad es lo que es. Sí, sí, Pero, por ejemplo, de ella es una comunidad también. Pero, por ejemplo, la comunidad no es una red. La red se tiene que crear y es una estrategia. La comunidad está. Porque nosotros nacemos en una comunidad primaria, en un grupo primario, una comunidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahí hay diferencias que académicamente que situar, filosóficamente, de alguna vez, de alguna manera, separarlas. Nunca te das cuenta de todos los perfiles y de todos los planos que en un momento dado puedes abarcar hablando de comunicación. Porque aquí te parece excelente que la comunicación con esa acabamos de exponer, pero otra gente dirá, estos tíos de dónde van, son unos fachas, ya. Sí, por favor, Julián. Precisamente esto que tú estabas hablando de la comunicación horizontal, nosotros decíamos que la comunicación es multiforme y hablamos precisamente de estos planos de la existencia, porque fíjate que eso que estamos hablando de verticalidad y horizontal es un plano cartesiano y esa es una manera de concebirse en el mundo, es una manera de concebir su existencia en el mundo, pero resulta que esta forma no es la única. Hay construcciones sociales que se han realizado a partir de otras formas completamente distintas, no a partir de dos planos, porque aquí solamente te da la posibilidad de dos planos, vertical y horizontal, pero resulta que hay muchos más planos de la existencia. Sí, las conexiones que puedes hacer. Exactamente. Finalmente Es vínculo. No las que tienes que hacer, sino las que puedas, exactamente. Porque es una utopía. Porque es un camino. Y porque la relación con el otro te permite hacer unas cosas que otras no. Porque tiene sus códigos, tiene su cultura, es decir, tiene su comunidad incluida dentro y sus experiencias como para decirte diálogo o no diálogo. Si no hay diálogo, ¿qué puedo hacer? Sobre todo cuando hay estructuras o condicionantes estructurales. Criticar. Porque si lo critico, yo me extingo, muero. Si yo no puedo dar voz a lo que yo pienso, olvidémonos de comunicación. Olvidémonos, ya no estamos hablando de comunicación. Estamos hablando de un sometimiento, claro. Como interrumpimos tu discurso, vuelvo a ti. Muy cristiano, hoy no somos nosotros. Bueno, yo creo que finalmente en donde nos concentramos mucho con este punto del proceso existencial, porque precisamente empezamos a hablar de eso todos, ¿no? Como no, pero hay comunidades que no solamente se comunican en el mundo, porque allí se fraccionaba la palabra comunicación y salía mundo como contexto de intercambio, pero resulta que el mundo no es el único, son mundos, exactamente, y son diferentes existencias, diversos, exactamente. Entonces por eso salió esta cuestión de lo multiforme. Pero eso es complicado. Claro, igual intentar nuestros intentos. Esto es casi un heroísmo. Oye, por eso. tampoco quiero decir que nuestros padres se comunicasen mucho. Quiero decir, pero se entendía. Había una regla, es la comunidad pesa excesivamente. Ahora no pesa absoluto, es vaporoso, es lo que decía Marx. Los valores se vaporizan. Pero es más sencillo. Que ella no acaba de No pasa nada. Yo soy muy mal educado. No pasa nada. No, decía que eso del intento de llegar a conseguir esa comunicación que
es utópica, o sea, es que es como bastante inalcanzable esa comunicación total, es lo que nos ha hecho pensar de cómo el ser humano se intenta relacionar con el universo, o hemos mencionado eso del intentar hablar con los muertos, cosas de... Con los perros también. Claro, o el intentar enseñar un poco, es verdad, pero es verdad, es intentar eso, como esa necesidad de comunicación total que vemos inabarcable. Tiene una relación con el contexto y con lo que está al lado. Claro. El hombre hace la cosa, la mujer, el hombre, el ser humano, lo que hace es Sí. Es una necesidad de vínculos, de establecer vínculos. Porque somos seres sociales el vínculo, principalmente. esa es la palabra. Los vínculos afectivos mucho más potentes que otros vínculos que simplemente son contactos. En ese sentido yo pensaba, ¿no?, que comunidad no solo es el entorno, porque son vínculos. Por ejemplo, yo me fui y mi comunidad sigue siendo mi familia. Lógicamente. Claro, tú estás... La Argentina. La Argentina, porque evidentemente tú tienes la oportunidad en tu cabeza unas formas de actuar, unas formas que corresponden a aquella comunidad. Que evidentemente es universal muchas veces en algunos códigos como acá. Pero en realidad no. No quiero que vamos a saber de ti. Ni todos los mates. Estas cosas, estas relaciones, no solamente con las personas, sino con ciertas actitudes, con ciertas actividades humanas, es lo que nos hace ser parte de una comunidad o formar parte de una comunidad universal que existe, que somos humanos, algo tenemos que ver. Rasgos fisionómicos, ¿no? Muchas veces con esos rasgos fisionómicos tenemos problemas de racismo, ¿no? ¿Vale? Tenemos nuestras categorías, categorizamos. Pues imagínense ustedes si quieren hacer comunicación. Yo creo que antes de la comunicación habría que hacer una comunicación comunitaria. Es decir, enseñar a la gente a ser comunidad. O sea, el tema, pero esto es una propuesta. No existe esto, comunicación comunitaria, pero a lo mejor es necesario. Es decir, ¿cómo estimamos, articulamos lo que sería nuestra comunidad? ¿Quiénes somos nosotros? Mirad acá. Comunidad es nosotros. Y podemos admitir en esa comunidad a otra comunidad subsidiaria, que estamos a la par, porque negociamos, porque intercambiamos entre comunidades. Por ejemplo, el Estado español, intercambiamos cosas. Bien, estas cosas, ¿no? Claro. Si todas las instituciones creadas las ha creado el hombre. Bueno, a ver, no las ha creado Felipe González, coño. ¿Entiendes? Que se lo cree. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, comunidad es pertenencia, es permanencia, porque las comunidades también se abandonan. Se desplazan. ¿De acuerdo? Comunidad también es frecuencia. Porque si no tienes frecuencia y tú vives en el tercero y nadie te conoce en el vecindario, que es una cosa que pasa normalmente, yo digo adiós, y él me contesta y digo, vale, igual. Yo digo, al día siguiente, adiós. ¿Qué bajas yo? No hay. El vecindario ya no es lo que era, se nos ha revolucionado el vecindario. ¿Vale? El entorno es importante, el contexto también, la comunidad también, para comunicar. Porque la comunicación realmente es una acción. Habíamos dicho, acción en común. ¿Vale? Y si no hay ese común, y si no hay acción, evidentemente no hay comunicación y vamos de ahí. No sé, cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación comunitaria, vuelvo a repetir que estamos redundando. Pero sí ha identificado lo que serían medios comunitarios, conocen ustedes medios comunitarios, evidentemente. Pero los medios comunitarios hoy por hoy no son lo que eran, o no es la cultura, los medios comunitarios nacen de la cultura popular. En respuesta, muchas veces, a veces no, a lo que serían unos medios de comunicación dominantes. No solamente, pero sí. Los bolivianos, cuando las radios mineras, ¿vale? Bueno, está bien. Es decir, la comunicación comunitaria por ahí es tercer sectorismo. Eso Alejandro lo sabe muy bien. Cuando venga ya se lo va a contar. Pero es puro tercer sectorismo. Y claro, el tercer sectorismo es muy peligroso, porque son ciertos universales muchas veces
que en un momento dado te tratan de meter otra vez en el sistema, sin estar en el sistema ni recibir nada del sistema. Mierda. Cuidado. Ha salido muy mal eso de que los medios comunitarios fuesen tercer sectorismo. No, es que no ha cuajado. ¿Por qué? Porque los grupos de presión son otros. Y dicen, sí, y Europa nos ha dicho muchas veces, concho, a ver, que la gente tiene que tener sus medios, cuidado. Nada. Aquí, COPE, tal, y nosotros nada. Magnífico, o sea, crear trama social o tejido social en este país, en este estado, es arte complicado. Arte complicado. Se niega, son 40 años de dictadura. Se niega sistemáticamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, comunicación y comunitaria y comunicación, seguramente la relación la va a trabajar Carlos. Hablará de ello Carlos muy bien, porque la tesis suya cansa de eso. Se la dirigí yo, bueno, sin aguantarlo, pero quiero decir que es muy posible que a través de los medios sí podamos ejercer educomunicación. Es decir, el medio como activa, digamos, ¿cómo se llama esto? Interruptor de lo que sería, ¿no?, la educación. O sea, los medios realmente sirven para aprender. Deberían de servir para aprender. Deberían. Para aprender aquello que queremos aprender. ¿Vale? No que desde arriba nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Qué es el problema de la academia? ¿Vale? Bien. Entonces, consideremos también como comunicación comunitaria las prácticas comunitarias. Aquellas que relacionan a la gente. Comunicación comunitaria, por tanto, no es simplemente los medios comunitarios. Es decir, medios comunitarios son lugares donde se ejerce el encuentro social. Lo que los medios comunitarios debieran, en principio, como decía Freire, perseguir es estar juntos. No ser juntos, estar juntos. Y aquí diferencio el ser europeo por el estar latinoamericano. Es diferente la actitud. Nosotros siempre queremos ser, somos. Ellos están. No quieren ser. Y aquí estamos hablando de colonialismo. ¿De acuerdo? Estar. Aprovechar la naturaleza, pero también retribuyendo. Esa es la vieja, evidentemente, idea de los ancestros latinoamericanos. ¿Vale? De los ancestros. Ahora ya no, es una cosa que te muere. Ahora hay una especie de mestizaje, una colonización lógica, y entonces las cosas se mezclan y no se entiende nada. ¿Vale? Pero aquí nosotros es nuestra propiedad, el cuerpo es nuestro y somos, y por tanto hacemos. Y hacemos lo que nos da la gana. Esa es la cuestión. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, es simplemente un bosquejo para después seguir hablando ya desde la experiencia que vosotros podéis tener y os voy a mostrar un poco también lo que estamos haciendo nosotros. En las próximas... ¿Cuánto hay? ¿Cuánto queda? ¿Hasta qué hora? Hasta la 1. ¿Cómo que hasta la 1? ¿Más? 1:30 si recuperamos la media hora. Si nos hemos comido una hora, sí, del paripé. Bueno, hemos empezado a las 10. Bueno, perdón. Como le echemos. Pero viene. No vengo a exigir. No. Pero si voy más rápido, voy menos rápido, o voy como bueno. A menos 5. En principio terminábamos a las 3 y había que repartirlo mitad y mitad con Carmen. Y también viene Mónica Figueras, que es mi directora de tesis y que nos ha prestado el espacio y bueno, como a saludar. Pero ella viene a saludar. Tomar pastitas, ¿no? Exacto. Así son los directores de tesis. Claro. Sí, no, a mí me parece muy guay como poder también pensar algunos de los proyectos, de las cosas sí, ahora veremos esto precisamente aplicado un poco a los proyectos que hay. A ver si identificamos algo de esto. ¿Vale? ¿Qué potencial de diálogo hay? ¿Qué potencial crítico tiene? ¿Qué tiene que ver la comunidad acá? ¿Y cómo estamos comunicando y si estamos comunicando realmente? ¿Vale? Nos faltó un como para escuchar. Esto es. Estamos esperando. Estamos de acuerdo con todo lo que